Culpable de todos los cargos en su contra, el veredicto de un jurado de Nueva York hunde al secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Rusia suspende su participación de un acuerdo nuclear con Estados Unidos y desata una alerta mundial. Entérese cuál fue la reacción del presidente Joe Biden. Y en la frontera con México preparan nuevas reglas para impedir que los migrantes continúen llegando a Estados Unidos. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con el veredicto en contra del exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. El día de hoy, un jurado lo encontró culpable de todos los cargos que se le imputaban. Vamos con Ángela González y más detalles de lo que ocurrió el día de hoy en Nueva York. Genaro García Luna fue hallado culpable de los 5 cargos que se le imputan por participar en una empresa criminal de manera continua, conspirar para distribuir, importar y poseer más de 5 kilos de cocaína, además de mentirle a las autoridades migratorias estadounidenses. Su abogado César de Castro dijo estar extremadamente decepcionado del veredicto, ya que la fiscalía no pudo construir un caso basados en evidencias y a cambio utilizó testimonios de los más reconocidos y peligrosos narcotraficantes. Sin embargo, dijo que respetaba la decisión, pero que la pelea para limpiar el nombre de su cliente continuará. El próximo 5 de mayo tendrá la oportunidad de presentar mociones sobre el caso. Es una moción como normal después de un juicio que se llama Rule 29, regla 29. Tenemos que ver el transcrito y ver si tenemos algunos como opciones en este momento, pero no es algo que necesitamos hacer. Entonces no es como tenemos que pensar si vamos a hacer eso o podemos hacer la apelación después de eso. La esposa de Genaro García Luna estuvo presente y visiblemente consternada con el veredicto. García Luna, por su parte, se puso la mano en el corazón y la miró luego de conocer el veredicto. De Castro pidió privacidad para la familia. Muy difícil en este momento, sí, y el pensar en este momento es en shock, sí. Tenemos que hablar con él y tener mucho tiempo para hablar con él. Los fiscales se mostraron satisfechos a su salida del tribunal, ya que esto es una victoria que se anotan al enjuiciar y encontrar un veredicto de culpabilidad del funcionario de más alto rango mexicano alguna vez juzgado en suelo estadounidense. Algunos manifestantes también celebraron el resultado. Pues significa esperanza porque pues estamos los mexicanos muy ansiosos de justicia y hoy pues es un poquito de toda esa justicia que se le debe al pueblo mexicano. La audiencia de sentencia quedó agendada para el próximo 27 de junio, cuando se conocerá, en palabras del juez Brian Cogan, a qué condena se enfrentará Genaro García Luna. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Nos acompaña el escritor y conocido periodista Jesús Lemos, que nos va a hablar más sobre el veredicto de culpabilidad para Genaro García Luna. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que has tenido un día bastante agitado con tantas entrevistas. Has escrito tú extensamente sobre todo esto. ¿Cuál es tu primera reacción? Gracias, José Armando. Gusto saludarte. Pues mi primera reacción, créeme que es de felicidad. La verdad es que en México no podríamos, los mexicanos, después de lo que sabemos de quién es Genaro García Luna, y que lo sabemos no a partir de este juicio, sino desde hace muchos años, la verdad es que hay mucho júbilo. Yo veo muy contento a mucha gente que está muy centrada con este juicio, y creo que ese sentimiento de que llegó la justicia, aunque sea ya en Estados Unidos, para un delincuente como García Luna, nos pone muy feliz y con muchas esperanzas a los mexicanos. Jesús, y lo he escuchado varias veces, esto también es un reconocimiento a la labor que periodistas como tú han hecho, que lo han arriesgado todo, incluso sus vidas, que han pasado tiempo en prisión, algunos han desaparecido. ¿Así lo consideras tú también? Sí, señor, sí, yo considero que el veredicto de culpable para García Luna, a final de cuentas, es un reconocimiento al trabajo periodístico independiente que se hace en México, porque de hecho, la mayor parte de lo que se dijo en el juicio de García Luna ya se sabía en México por trabajos informativos de periodistas independientes que nos la hemos jugado. Y esta es una forma de decirle también a los mexicanos, a la sociedad mexicana, a la sociedad norteamericana, del nivel de periodismo que tenemos en México, que es de mucho riesgo y que lo hacemos siempre con mucho conocimiento, mi querido José Armando. Se destapa con esto una cadena de prácticamente de todos los cómplices de Genaro García Luna, de toda la corrupción en México, o todo esto quedará bajo las sombras, como todo.
No, yo creo que se destapa toda la cloaca, José Armando, porque se mencionaron nombres del expresidente Felipe Calderón, de Vicente Fox, de gobernadores, de generales. Creo que hay todavía mucha tela de dónde cortar y corresponderá ahora sí a la Fiscalía. Esto le mete un poquito de presión a México porque le corresponde a la Fiscalía de México iniciar averiguaciones previas penales contra muchos de estos funcionarios y creo que el seguro que sigue es sin duda alguna Felipe Calderón, que también podría estar enfrentando una investigación allá en Estados Unidos. Aunque Felipe Calderón parece estar protegido por todos los conservadores en España, ¿no? Le abrieron las puertas. A final de cuentas, es lo mismo que se decía también de Genaro García Luna. Mira, estaba tan protegido y tan seguro que fue a radicarse a Estados Unidos y creo que a final de cuentas la justicia tarde pero va a llegar, José Armando. ¿Qué es lo que tú anticipas ahora en términos de cambios en México y lo que viene después de este veredicto? Yo veo que en México tendrá que reaccionar a final de cuentas la Fiscalía General de la República y tendrá que establecer una serie de investigaciones contra gente que no había querido tocar el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el propio Felipe Calderón, y ya no va a haber eso de que la justicia sea cuestión de una encuesta. La justicia es cuestión de un Estado de Derecho y se tendrá que respetar, y es el primer efecto que nos va a dejar este juicio. El segundo efecto, sin duda alguna, tiene que ser una revisión a fondo de las relaciones que mantiene el Estado mexicano en sus trabajos de investigación y de colaboración con Estados Unidos para que no sigan surgiendo más sorpresas como estas. Sí, brevemente una última pregunta. ¿Crees que también deben de ir detrás de todos aquellos periodistas que vendieron su ética profesional a cambio de mucho dinero? Pero por supuesto que tiene que haber, por supuesto, una investigación a fondo sobre los periodistas, el periódico Universal, muchos periodistas que se coludieron de Reforma, de Televisa, de TV Azteca, muchos periodistas que se coludieron con Genaro García Luna y que a cambio de dinero vendieron su ética profesional y vendieron la tarea de informar a la población. Creo que tienen que acudir ante la autoridad y la Fiscalía General de la República debe comenzar carpetas de investigación por recursos ilícitos. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jesús, te agradezco. Sé que tuviste un día muy agitado. Gracias. Gracias, un abrazo. Muy bien. Vamos a otra información. El veredicto en contra de Genaro García Luna generó diversas opiniones en la República Mexicana. Algunos diputados pidieron que el expresidente Felipe Calderón sea el siguiente en ser juzgado. Arturo Vega tiene reacciones desde la Ciudad de México. El veredicto a Genaro García Luna tuvo resonancia en la opinión pública, quienes al conocer la noticia se manifestaron a favor de que se ejerza justicia independientemente del cargo público que tuvo el exsecretario de Seguridad Pública. Pues sí, tristemente la justicia en México no es como la quisiéramos o como debiera ser y lamentablemente en Estados Unidos sí cumplen los cabales de justicia y de la ley como realmente debe ser y lamentablemente pues le llegó hasta allá y ni modo, donde sea que tenga que pagar que lo pague. Se necesita que aquí se haga también justicia, se le juzgue de acuerdo a la ley que pesa sobre él. En redes sociales también se generaron reacciones. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la Presidencia de México, publicó en Twitter: "La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón". Al grito de "Sigue Calderón", los diputados de Morena celebraron que la Corte de Nueva York declarara culpable a Genaro García Luna. En la Cámara Alta fueron los senadores Germán Martínez y Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, quienes pidieron dejar de ver la justicia por televisión. Y yo creo que México debe sancionar a sus criminales y a su corrupción. Que esto deberá ser una llamada poderosa de atención en México a la Fiscalía General de la República y al propio gobierno para que hagan lo propio en casa y dejen de estar viendo la justicia por televisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se ha pronunciado hasta este momento sobre el veredicto a Genaro García Luna. Por el contrario, el líder del partido Morena ha pedido que el expresidente Felipe Calderón dé una explicación al pueblo de México. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV. Pasamos a otros temas. Y a pocos días de cumplirse un año de la invasión de Rusia en Ucrania, hoy el presidente Vladimir Putin declaró que intensifica la guerra por recuperar Ucrania y que además
suspende la participación de Moscú en el pacto del control de armas nucleares con Estados Unidos. Dayanis López nos amplía. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. El mandatario Vladimir Putin dijo esta mañana que seguirá peleando por esas históricas tierras ucranianas que le pertenecen a Rusia. Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró que Rusia nunca derrotará a Ucrania. Desde hace un año, la invasión de Rusia en Ucrania ha matado a más de 7.000 personas, herido a 12.000 y desplazado decenas de miles. Aún así, el presidente ruso Vladimir Putin insiste en justificar su guerra. Не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, económico смысле. Putin quiere hacer es restablecer la Unión Soviética, el imperio ruso, nuevamente reconquistar las antiguas fronteras. Durante su discurso de la nación, Putin, acompañado de miembros de su gobierno, también aprovechó para anunciar que Moscú bloqueará su participación en el Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas con Estados Unidos. Ellos quieren congelarlo temporalmente y tener más libertad, digamos, de aumentar su equipamiento, digamos, de bombas atómicas. Este tratado, conocido como New START, inspecciona y limita el número de cabezas nucleares de largo alcance que ambas naciones pueden desplegar y el uso de misiles capaces de transportar armas atómicas. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Asimismo, el mandatario Biden reafirmó que las intenciones de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no son atacar a Rusia ni a sus civiles, como lo dijo el presidente Putin. Entre tanto, el ministro ruso de Asuntos Exteriores aseguró que Rusia, aunque congela su participación en dicho tratado, cumplirá con las restricciones sobre armas establecidas en el desarme nuclear. Y la OTAN insta a Rusia a reconsiderar su retirada del acuerdo de armas nucleares, mientras que la ONU advierte que el mundo sin control de armas nucleares es mucho más peligroso e inestable. José. Muchísimas gracias por tu reportaje, Dayanis. Buenas noches. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más. La administración Biden prepara una nueva y estricta ley migratoria para seguir frenando la migración. Una guatemalteca que es políglota está convertida en una inspiración de las jóvenes indígenas. Regresamos con su historia. La administración Biden sigue trabajando para frenar los altos flujos de migración y prepara otra estricta regla que haría pensar dos veces a los indocumentados al tratar de llegar a Estados Unidos. Reina Luna está en Mission, Texas, y nos explica. La agenda migratoria del presidente Biden se endurecería con una nueva póliza que evitaría que los migrantes busquen asilo en los Estados Unidos si antes no lo solicitaron en algún país en su camino rumbo al norte. Esto lo hace más difícil, le está dando la espalda a un proceso más fácil para personas que están huyendo de su país para tener una oportunidad aquí. El viraje en la póliza migratoria del actual gobierno tomaría un rumbo que la acercaría a la ejercida en la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, hay quienes dicen que, aunque puede ser dolorosa, es necesaria en este momento. Económicamente, políticamente, es algo que tenía que suceder. Otros más coinciden en que de alguna forma Biden estaba obligado a detener el flujo migratorio, que este 2023 podría ser igual o peor al 2022. Parece una medida perfecta, una política pública interesante de parte del presidente Biden, porque es una forma de parar la migración. Los mexicanos que viven en la frontera norte, donde en este momento hay miles de migrantes, lamentan la medida en cuestión, especialmente por el sacrificio que los migrantes hacen para llegar a los Estados Unidos. Está feo, ¿no? Porque pues, de dónde viene la gente, pues, por si viajando y pasando los penumbras, pero y luego llegan aquí, ¿no? De repente se van portando mal también. Pero sí, va a estar
muy feo para ellos. Se prevé que estos cambios en la política migratoria se den a conocer en las siguientes semanas, aunque algunas organizaciones proinmigrantes ya están preparando demandas en contra. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Después de una breve pausa, regresamos con más noticias. Dan a conocer cuáles son las ciudades más violentas del mundo. México tiene la número 1. Y una guatemalteca que habla varios idiomas dedica su vida a educar a las nuevas generaciones indígenas. Un reporte sobre las ciudades menos seguras del mundo no deja muy bien parada a la República Mexicana. 9 de las 10 ciudades más violentas se encuentran precisamente en México. Desde Tijuana, Baja California, Vicente Calderón con esta historia. 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México, según un estudio de la Asociación Civil Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. Colima, la capital del estado mexicano con el mismo nombre, aparece a la cabeza de la controversial clasificación que anualmente publica este organismo ciudadano. Josefina Adame, originaria de Michoacán, sabe de lo peligroso que puede ser su país. Ahora reside en el norte, pero teme regresar a su tierra, pues tiene un hijo desaparecido y no confía en las autoridades. Ese pueblo no tiene ley ni nada. ¿Quién defiende nada? Ahí la vida de todos pende de un hilo. Zamora, Michoacán, aparece en el segundo sitio de la lista que hacen comparando el número de asesinatos en relación al número de habitantes. El octavo sitio lo ocupa una ciudad estadounidense, Nueva Orleans, pero el resto son mexicanas. Este ranking es un duro golpe al gobierno del presidente López Obrador y a su estrategia de abrazos, no balazos. Hemos afectado las estructuras criminales y financieras de todos los grupos delincuenciales y detenidos a miles de objetivos prioritarios. En años recientes, esta misma encuesta ponía a Tijuana como la ciudad más violenta del mundo. En esta ocasión la ubica en el 5º lugar. El fiscal de Baja California dice que en la entidad fronteriza la seguridad ha mejorado. Las personas que interpretan las estadísticas no son expertos en seguridad, no son expertos en procuración de justicia, no son expertos en inteligencia. La Asociación Civil evalúa las 50 ciudades con más de 300,000 habitantes. Este joven declaró sentirse seguro en la frontera mexicana. Camino bien tranquilo en la calle, nunca he tenido algún tipo de problema. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde Argentina, donde un valiente padre arriesgó su vida para evitar que un criminal se llevase a su hijo. Así se abalanzó el hombre para detener al delincuente armado que se llevaba a su niño de 9 años, luego de que junto con un cómplice habrían irrumpido en su licorería para robarles. A pesar de que lo habían amarrado, el padre logró soltarse y peleó con todo contra los dos sujetos para salvar a su hijo. Al final, un ladrón fue arrestado y el otro logró escapar. Y una guatemalteca políglota de la comunidad maya es el orgullo de su país. No solo habla varios idiomas, también está comprometida en aprovechar sus conocimientos para educar a las mujeres indígenas. José Flores tiene su historia. Pese a las enormes carencias económicas con las que creció, Marta Lidia Oshí se convirtió en la primera mujer indígena en Guatemala que habla 4 idiomas, el cachiquel, el español, el inglés y el chino mandarín, y con base a su aprendizaje y desarrollo, busca inspirar a las demás personas de su comunidad. 大家好，我是欧丽亚，我是瓦地马拉人，我住在我的乡下的地方叫做 San José Puaquil Chimaltenango. 再见。Y acá lo que dije es que me llamo Marta Lidia y mi nombre en chino es Olia, que vivo en mi pueblo natal llamado San José Puaquil. Aparte de aprender chino mandarín, Marta también aprendió inglés, pero nunca olvidó su idioma materno, el cachiquel. Good afternoon, everyone. I'm pleased to be here with you today and share my story. I hope this is a story of reflection for you and also understanding of the context of indigenous women in Guatemala. Dije que esperaba que este mensaje también fuera de reflexión y conocer un poquito más el contexto de mujeres indígenas en Guatemala. Y Marta Lidia Oshichuy. Esto es cachiquel y lo que estoy diciendo es buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Lidia Oshichuy. Marta Lidia se convirtió en la primera mujer maya cachiquel que habla chino mandarín en Guatemala. La ejemplar mujer forma parte del Maya Impacto Infinito, una organización que opera a favor de los intereses de la comunidad maya
en la que por medio de un colegio brindan educación a jóvenes indígenas que viven en comunidades lejanas y abandonadas. El sueño de Marta es seguir apoyando a la población indígena para que las personas de distintos poblados se puedan seguir desarrollando, tanto personal como profesionalmente hablando. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Una muy breve pausa, regresamos, sigan con nosotros. Un reciente informe de seguridad narra la impresionante experiencia del copiloto de una avioneta. El instructor que lo acompañaba murió en pleno vuelo, pero él pensó que estaba dormido. No se dio cuenta de la realidad, sino hasta que aterrizó en el aeropuerto de Lancashire, en Inglaterra. Su acompañante seguía con la cabeza recargada en su hombro. El incidente ocurrió en junio del año 2022, pero el reporte se hizo público hace muy poco. ¡Qué susto! Muchas gracias por acompañarnos. Nos esperamos mañana en cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt. Esperamos que usted tenga una noche muy tranquila y muy feliz. Gracias.